Buenos días a todos los que de alguna manera o de otra me seguís desde el canal mío de YouTube y a los que no también. El propósito por el que de alguna manera me he animado a hacer este vídeo es porque, como todos sabemos, a nivel mundial, ¿no? Se está hablando acerca del coronavirus, de lo que este virus hace, de todos los estragos que esta pandemia a nivel mundial está haciendo. Yo sé que esto en alguna manera lo que los medios de comunicación hacen, las redes sociales, la televisión, las noticias, ¿no? Que no dejan de ser medios de comunicación, más que transmitir tranquilidad, lo que hacen es aumentar de alguna manera el pánico, el estrés, la ansiedad en mucha de la gente. Y por desgracia he de reconocer que también en medio del mundo cristiano esto está trayendo pues inquietud. Perdón. Y sí, de alguna manera, yo meditando esta mañana acerca de todo esto, pensaba, ¿no? Y estaba de alguna manera buscando de Dios y que Dios en cierta manera me aclarara, ¿no? Cuál es el propósito que Él tiene en medio de esto que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Hoy es el coronavirus, años atrás fueron las vacas locas, fue el ébola, ¿no? Siempre ha habido cosas, siempre han ocurrido cosas, ¿no? Pero yo entiendo desde el punto de vista cristiano y desde la fe, de que Dios en medio de todo siempre tiene un propósito, siempre tiene un plan, ¿no? Si partimos de la base que como creyentes en Dios tenemos claro que Dios es soberano sobre todas las cosas, debemos de tener claro también de que Él, en su soberanía, tiene todo bajo control. Ahora, hay diferentes personas, ¿no? En las cuales, de alguna manera, por medio de todas estas situaciones, se están dejando sumir en la desesperanza, en el miedo, en el pánico, simplemente por lo que este virus hace, ¿no? Claro que no hay que restarle importancia, claro que hay que ser de alguna manera coherentes con lo que está ocurriendo, pero sí de alguna manera lo que trato de transmitir en esta mañana, ¿no? Y Dios me ayude a ello, es por medio de la palabra de Dios, de alguna manera traer algo de, no de seguridad, no de paz, no de tranquilidad, pero sí un mensaje de alguna manera que tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. Y me gustaría empezar con vosotros leyendo el Salmo 90, del versículo 1 al versículo 12, y luego otras dos citas, ¿no? Que he estado buscando, y si Dios permite, pues poder desarrollar un poco esto. Perdón. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 90, versículos 1 al 12. Es una oración de Moisés. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años.
Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Y el verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y sí es cierto, ¿no?, de que este tipo de virus, ¿no?, esto que se ha convertido, empezó siendo una epidemia, ahora es una pandemia a nivel global, está haciendo mucho daño. No podemos negar la evidencia ni restarle importancia, pero si hay algo que, si eres cristiano, debes de tener claro, ¿no? Y es que no te voy a lanzar un mensaje de prosperidad, no te voy a decir que reprendas el espíritu de enfermedad, no te voy a decir que reprendas, ¿no?, cualquier acto diabólico, satánico, porque sí hay que tener claro una cosa, y es que si Dios ha determinado los límites del tiempo de la habitación del ser humano, por mucho que el hombre ore por conservar la vida, si Dios no quiere, y Dios es soberano, no va a ser la voluntad del hombre la que sea hecha y llevada a cabo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Debemos de entender y tener claro qué es la gracia de Dios. No solamente la gracia de Dios en cuanto a las bendiciones de Dios, en cuanto a lo que Dios puede hacer a mi favor, en cuanto a lo que Dios puede hacer por mí, en beneficio mío, y esto muchas veces le damos la vuelta y entendemos la gracia de Dios como algo que me beneficia y me satisface carnalmente. A veces tenemos un concepto distorsionado de lo que es la gracia de Dios en su totalidad. Yo lo llamaría que lo que a día de hoy estamos viviendo es una gracia ¿cómo ponerle el nombre? Es una gracia, digamos, para que me podáis entender, difícil de tragar, difícil de digerir. Es una gracia incómoda, es una gracia que no nos hace estar tranquilos, es una gracia que no nos hace estar relajados, es una gracia que no nos hace estar tumbados ni tomándonos las cosas a la ligera. Pero debemos de tener en cuenta una cosa, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y yo meditaba estos días, y es que algo tan pequeño como puede ser un virus, en este caso el COVID-19, el coronavirus, pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad y la debilidad humana. Cosas que ni el gobierno, ni la ciencia, ni nada de lo que fue creado por Dios es capaz de solucionar. Ahora, el salmo este que hemos leído habla de la transitoriedad de la vida del ser humano. Si es verdad de que el hombre debe de cuidarse, si es verdad de que el hombre debe de alguna manera llevar una vida sana y saludable, pero también es verdad que no depende del hombre su vida. No depende del hombre el vivir más. Hay otra parte en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, que Jesús mismo dijo, ¿quién podrá, con mucho que se afane, añadir a su vida un día más? Depende de la versión, dice añadir a su estatura un codo. Entonces, sí está claro que el hombre cuando se ve en una situación crítica, cuando se ve en una situación delicada, sobre todo cuando se habla de la muerte, lo que hace es luchar por conservar la vida. Esto es algo natural del ser humano y no vamos a negarlo, ¿no? Pero lo que de alguna manera, y voy a ser sincero, yo he estado en mi mente y en mi corazón luchando contra todo esto, porque por un momento sí me he dejado llevar por
el miedo, me he dejado llevar por el pánico de alguna manera, he estado nervioso, he estado de alguna manera no cuestionando a Dios, ¿no? Pero sí de alguna manera mirando mi propio corazón, mirando mi propia realidad y cuestionándome. Si yo digo que en verdad creo en Dios y que Dios es Dios y es poderoso y es soberano, verdaderamente, ¿dónde descansa mi fe? Y a veces, si somos honestos con nosotros mismos, ya no hace falta que seas cristiano o no, pero si eres cristiano deberías considerar, ¿no? Si somos honestos con nosotros mismos, hemos de reconocer que no tenemos una fe y una confianza tan firme en el Señor como a veces queremos transmitir. Y esto se ve evidente a través de estas cosas, ¿no? A través de pandemias, como en este caso el coronavirus. Y si hay una cosa que está clara, y es que de alguna manera yo estoy entendiendo que el propósito de Dios en medio de esta pandemia del coronavirus es que el hombre pueda llegar a ver de alguna manera cuán frágil es. La debilidad que él tiene, de que su vida no está en poder de sus manos, sino que su vida verdaderamente depende 100% de Dios. Seguramente conozcas a alguien que esté infectado, quizá conozcas a alguien que esté en cuarentena, quizá conozcas a alguien que quizá haya muerto por el virus del coronavirus. Pero si es verdad que si a día de hoy tú no estás infectado, si a día de hoy tú no tienes el coronavirus, y si a día de hoy no estás en una situación extrema de muerte, considera, es la gracia de Dios que está guardando tu vida. Es la gracia de Dios que una vez más está llamando al hombre al arrepentimiento y a la fe. Claro, puedes llegar a pensar, ¿y por qué este sí y yo no? ¿Es que soy acaso mejor? No eres mejor, pero tampoco eres peor. Simplemente, de alguna manera, lo que estoy sintiendo, ¿no?, en mi corazón es que Dios, una vez más, está llamando al mundo al arrepentimiento. Está llamando al mundo a la fe en Él. El mensaje del Evangelio ha sido el mismo durante todos los años de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Jesús mismo dijo, si no os arrepentís, vosotros moriréis. Y no está hablando solamente de una muerte física, sino de una muerte que va mucho más allá de una muerte física, una muerte eterna. En lo cual la Escritura, la palabra de Dios enseña de que cuando llegue aquel día, muchos, estando en el infierno, buscarán morir y la muerte huirá de ellos. Si ahora estamos sufriendo, calcula, si ahora estamos sufriendo por algo tan minúsculo, ¿qué no será estar sufriendo toda una eternidad alejados de la presencia del Señor? En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, y de los versos 13 al 16, dice así la palabra del Señor. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y negociaremos, y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y el verso 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, os enorgullecéis en vuestras soberbias. Dice, y toda jactancia o todo orgullo semejante es malo. Es malo. Yo te voy a decir la verdad, yo estoy escuchando y no pierdo de vista, ¿no?, lo que están dando por las noticias, los que están dando por los telediarios, los informes, ¿no? O sea, no estoy perdiendo de vista esto,
Pero yo creo que hay algo que se está perdiendo de vista verdaderamente, y es que el ser humano, por mucho que él quiera, si Dios ha determinado algo, lo va a llevar a cabo. Claro que hay que respetar las autoridades, claro que hay que obedecer las autoridades, claro que hay que de alguna manera poner de nuestra parte para evitar la propagación de todo esto. Pero una vez más, vuelvo a decir de que entiendo que el propósito de Dios en medio de esto del coronavirus es mostrar al ser humano que su vida no depende de él. Su vida depende 100% de Dios. Una vez más, el llamamiento es al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Yo tengo claro de que no es por casualidad que a día de hoy esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Y si eres cristiano, debes de tener claro una cosa. No va a ocurrir nada en tu vida que Dios no permita. No va a ocurrir nada en tu vida que ante Dios no haya preparado. De hecho, si eres cristiano, debes de tener en mente las palabras del salmista en el capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada me faltará. El verso 4 de este mismo capítulo enseña y dice, y aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Oh hermano, medita en estas palabras del Señor. Lo que Dios hace, no lo hace porque sí. Y cuando Dios habla, no habla por hablar. Una vez más, ten en mente que el propósito por el que está ocurriendo lo que está ocurriendo una vez más, y entiendo, es que Dios lo está permitiendo para que el hombre tome conciencia de que hay un Dios soberano, de que hay un Dios que rige todas las cosas. Y seguramente alguien pueda estar pensando, bueno, pues vaya Dios que tenemos, ¿no? Que nos deja estar en esta condición, que permite todas estas cosas, no nos tiene en cuenta para nada. Ahora, querido amigo, quiero preguntarte algo. En tu razonamiento lógico puedas tener razón. Ahora, mi pregunta es, si en verdad crees que Dios no te tiene en cuenta para nada, ahora yo te pregunto, ¿tienes tú en cuenta a Dios en algún momento de tu vida? Porque no le podemos reclamar a Dios aquello que no le estamos dando. De hecho, es que no tenemos ni el derecho, ni la autoridad, ni podemos ser pretenciosos a la hora de reclamarle a Dios que nos dé algo cuando ya nos está dando la gracia para poder vivir. Y si estás escuchando esto y no eres creyente y no eres cristiano, te animo a que de alguna manera puedas rogar a Dios que traiga fe a tu corazón, que te haga ver verdaderamente la necesidad que tienes de Dios en tu vida, que de alguna manera revele la pecaminosidad de tu pecado, tu soberbia, tu orgullo, tu altanería, tu falta de fe en la obra del sacrificio, de la muerte del Señor Jesús por tu maldad. Ahora, Jesucristo no solamente murió en la cruz para perdonar tus pecados, no solamente murió en la cruz para ocupar tu lugar, sino que no quedó allí. Fue muerto, sepultado según las Escrituras, pero al tercer día resucitó de los muertos según las Escrituras y está sentado a la derecha del Padre,
Y aunque esta sociedad, aunque este mundo te pueda hacer creer de que Dios no es real, de que Dios no existe, de que Dios no reina, de que Dios es una falacia, de que Dios es una mentira, de que Dios es un cuento, considera, pregúntate, hay gente infectada, hay gente en cuarentena, hay gente que han muerto. Ahora, considera, ¿por qué tú no? ¿No será que Dios de alguna manera, en su gracia, está guardando tu vida con el propósito de que puedas clamar a Él por gracia, por misericordia, porque perdone tus pecados, porque te lleve el arrepentimiento, para que el día de mañana, que sea que partas de este mundo, puedas disfrutar de la presencia de Dios toda la eternidad? Toda la eternidad. Y para terminar, voy a leer un versículo que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, versículos 24 al 25, en los cuales dice así la palabra del Señor, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quédate con el verso 24. Toda carne, todo ser humano es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la comparativa es que la hierba se seca y la flor se cae. Así es la vida del hombre. Así es la vida del hombre. Hoy está, mañana no está. ¿Quién te garantiza el mañana? ¿Quién te garantiza de que no vas a salir de casa? Y no te estoy hablando de que te vaya a atropellar un coche, sino te estoy hablando de que ¿quién te dice que vas a ser capaz de poner un pie en la calle? ¿Quién te asegura de que no te va a dar un paro cardíaco? ¿Quién te asegura de que no te va a dar una embolia? ¿Quién te asegura de que tu vida va a seguir por todos los años que tú quieras, cuando la vida y la muerte están en manos del Señor? No sé si de alguna manera te habrás sido de ánimo, no te habrás sido de ánimo, pero en verdad a mí esto que he estado meditando y de alguna manera he querido compartir con vosotros, me ha valido para animarme a mí mismo, para reafirmar mi fe y para de esta manera poder despertar las conciencias de aquellas personas que no son creyentes y a la vez alentar a los que sí son creyentes a que sigan confiando en aquel Dios que un día dijeron que sí, aquel Dios que un día depositaron su fe. Nuestra fe, dice la palabra de Dios, que va a ser probada, y no de cualquier manera, sino con fuego. Igual que el oro se prueba con fuego, la fe del creyente de la misma manera, a través de pruebas, a través de situaciones. Y una vez que ha sido probada y ha salido victoriosa, recibirá la alabanza de parte del Señor. Así que, queridos amigos, hermanos, personas que vayáis a escuchar esto, mi ánimo es que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.